Bueno, hola, ¿cómo están? Esta es una introducción a mi seminario Señales de Alerta en el Dibujo Infantil. Mi nombre es Paula Gauna, soy licenciada en Psicología, me encuentro finalizando la maestría en Psicología Clínica, en la cual me especializo en el área de dificultades o diferencias en el aprendizaje. Soy docente de Psicología en la formación de maestro de primera infancia y maestro de educación primaria de los institutos normales de Montevideo. Las áreas centrales en las que trabajo son psicología del desarrollo, psicología de la educación y diversidad en el aprendizaje. Tres áreas que se encuentran muy relacionadas con el tema que vamos a abordar en este taller a los que están invitados a participar. Trabajé durante muchos años como psicóloga clínica con niños y he podido constatar, a través de mi experiencia, aparte de leerlo en los textos teóricos, que los chicos, a través de su dibujo, pueden darnos cuenta de sus conflictivas, sus miedos, sus deseos, entre otras manifestaciones de su estado psíquico y anímico. El título de este taller hace referencia a la importancia de detectar dificultades que pueda estar pasando un niño a través de indicadores que podemos observar en sus producciones gráficas. Situaciones de algún síntoma psicopatológico o del contexto familiar, como sabemos que son situaciones de abuso o maltrato, así como otras conflictivas familiares, e incluso nos podemos alertar de algún compromiso orgánico. No olvidemos que el dibujo implica el sistema nervioso central en su funcionamiento, en lo que tiene que ver con la coordinación además de la vista y la mano. La idea es que en este taller puedan llevarse algunos lineamientos específicos que les ayude a sus prácticas de trabajo. No para utilizar el dibujo como esto de una técnica única de intervención, sino como señales que son parte de un todo, que bueno, se va a ver en este curso, es el psicodiagnóstico. En un primer módulo nos vamos a centrar en el significado del dibujo infantil, sobre todo cuando se trata de niños más pequeños, a los cuales les resulta muy difícil expresar lo que sienten de forma verbal. Es una de las herramientas por excelencia. Por eso el dibujo en estas edades tiene un enorme valor para comprender el mundo emocional de los niños. Por lo tanto, supone una forma de comunicación y conexión con el mundo exterior. Así entonces nosotros lo podemos pensar como una ventana a su mundo interior, pero también a su mundo familiar, y de cómo se ubican dentro de su red afectiva, del cual forman parte. Vemos con frecuencia, al igual que en el juego, que los chiquitos suelen dibujar a sus figuras más cercanas, afectivas, padre, madre, hermanos u otros referentes que estén en su contexto cercano. Lo mismo pasa en el juego. Si bien al inicio el dibujo es un acto liberador cuando son muy, muy chiquititos, que lo vemos como liberación de sus impulsos, luego comienzan a poder representar, y a medida que pasa el tiempo, va a ser un gran aliado para nosotros y para el niño, para poder estar en contacto. Pero ¿qué pasa cuando un niño no dibuja? ¿O qué pasa cuando un niño no juega? También nos hemos preguntado. Estas interrogantes van a ser parte de este taller. Veremos que para que se dé el dibujo no solo vamos a necesitar un desarrollo neurológico, sino que un ambiente rico de estímulos, con lazos significativos, afectivos, que de alguna forma puedan dar lugar para que esto acontezca. Ya esto es un paso importante. Esto no quiere decir que el dibujo no va a presentar dificultades, pero para nosotros los psicólogos es fundamental que contemos con estas herramientas, al igual que cuando el niño juega. Veremos que puede darse en casos de inhibición o de depresión, de maltrato, entre otras causas, una posible dificultad en el dibujo, no poder plasmar eso que están sintiendo, porque quizás hay mucho exceso de sufrimiento, mucho exceso de situaciones conflictivas que no le están permitiendo plasmar en la hoja o en otros medios de expresión lo que siente. Se daña de alguna forma su capacidad o confianza en la comunicación. En un segundo módulo vamos a ver la evolución del dibujo infantil. En los dibujos se pasa de lo que es el garabato, propio de los primeros años, a una imitación más realista del objeto representado, incluyendo cada vez más elementos del mismo, como pasa con la figura humana, la cual la diseñan desde muy chiquitito. Al principio veremos que será un monigote, representando lo que es el círculo, la cabeza, y líneas que representan también el tronco,
y extremidades. Luego este monigote se irá sexuando y se irán diferenciando todas las partes de su cuerpo. En un tercer módulo vamos a ver la identificación de dificultades en el dibujo y la importancia de las técnicas gráficas en el proceso psicodiagnóstico. Para esto vamos a tener que definir qué entendemos por proceso psicodiagnóstico, a diferencia de lo que es un diagnóstico clínico, y el proceso psicodiagnóstico aplicado en diferentes áreas, en el área clínica o laboral, educativa o jurídica. En el dibujo infantil, como vimos, entonces, podemos ver indicadores de riesgo en la dimensión vincular, sintomáticos de malestar u otras dificultades emocionales como ansiedad, temor, inseguridad, inhibición, agresividad. Ante estos síntomas tan desagradables, el niño a veces construye sus mecanismos de defensa, los cuales también podrían verse en el dibujo. Por ejemplo, en casos de abuso o de maltrato, vemos muy recurrente los mecanismos de defensa que le llamamos la desmentida, la cual consiste en que esto no me está pasando, la disociación, en la cual consiste en separar, escindir los contenidos de la conciencia, y la separación con los afectos de esos hechos ocurridos. Hay indicadores específicos que también pueden alertarnos de un cuadro en psicosis infantil, o un cuadro en debilidad mental, pero bueno, siempre tenemos que tener claro, que lo veremos en este taller, que esta observación no puede ser aislada de otras técnicas y de las entrevistas, que son nuestra herramienta fundamental de conocimiento del niño. Nos interesará en este taller hacer mucho énfasis en el impacto de las situaciones de abuso sexual y violencia. Por eso vamos a ver algunas dimensiones claves de este daño para ver qué comprendemos cuando hablamos y nos referimos a situaciones de abuso o maltrato. Hay que tener presente que todas las formas que el daño que produce este abuso es irreversible o muy difícil de reparar, ya que se inscribe en un registro traumático como resultado de un acontecimiento en la vida que ha provocado una gran herida. Esto va a provocar trastornos duraderos en la organización psíquica de este niño. Por eso, identificar señales de alarma en los primeros años y en estos primeros momentos donde la palabra no es tan importante como herramienta para el niño, es fundamental. Bueno, dentro de lo que son las técnicas proyectivas, vamos a ver el dibujo como una de las técnicas fundamentales, pero veremos otras técnicas como los test con láminas o el mismo test de Rorschach, solo a modo de ejemplo para poder delimitar esta técnica proyectiva. Cuando nos referimos a técnicas proyectivas, nos estamos refiriendo a una técnica diferente a lo que se le suele llamar como técnicas psicométricas, que miden más bien la inteligencia, la atención, la memoria, y otras cuestiones que son diferentes a lo que buscamos con técnicas proyectivas, como son las del dibujo, que nos dan cuenta de esa proyección del mundo interior. Como un último módulo, vamos a ver las distintas formas de intervención que tenemos los psicólogos u otros profesionales que trabajan con niños para acercarnos y también poder utilizar lo que es esta herramienta fundamental como intervención, podríamos llamar terapéutico o de alivio de algunos síntomas. Entonces, vamos a ver que podemos intervenir, por ejemplo, con técnicas como hay una que se llama el juego del garabateo, que es una herramienta fundamental como diagnóstico y terapéutica, y que consiste en 1 o 2 encuentros, no más con el niño, donde quien aplica esta técnica diseña algo en una hoja, un pequeño garabato, y el niño tiene que completar con su producción. Esta técnica es muy interesante porque, bueno, puede alertarnos en aquellos casos donde no contamos con mucho tiempo para trabajar con ese niño. Se suele utilizar en servicios de salud, en mutualistas, en casos donde el tiempo es muy escaso. Luego, también podemos ver lo importante que está ahora muy en boga, como se dice, lo que es la arte terapia,
contemplando la importancia de este dibujo como herramienta de expresión, consiste en trabajar con una expresión plástica, puede ser dibujo o pueden ser otras, pero en este caso, bueno, nos estamos centrando en el dibujo, también puede ser un collage, pinturas, esculturas, y bueno, y ahí podemos ver también una interesante forma de trabajo y de intervención. No se va a trabajar lo estético, sino al contrario, todo lo que se puede simbolizar. También en este curso vamos a ver distintas formas que tiene de expresión. En este taller vamos a ver las distintas formas de expresión del dibujo. Y no es solo lo que diseña el niño, sino que también vamos a ver las acciones vinculadas a ese dibujo, como puede ser el trazo, la secuencia, podemos ver si utiliza colores, podemos ver también lo que nos comenta acerca de ese dibujo, eso es muy importante también al finalizar. Bueno, yo les comento que este taller va a tener una metodología que será, si bien como estoy haciendo ahora, expositiva, trazando dimensiones teóricas y algunas demostraciones concretas. La idea es que yo pueda, a través de este taller, poder dar cuenta de casos, de algún caso clínico, incluso, es claro, de dibujos, que puedan ver bien en la práctica cómo estos indicadores los podemos ver representados en los dibujos. Pero bueno, la idea es que también se dé lugar a la participación a través de sus inquietudes, y que el curso también pueda ir tomando forma a partir de los participantes que estén abriendo dudas, aportando experiencias, y la idea es que sea un aprendizaje en conjunto. De mi parte voy a poner todo lo que el saber que tenga, pero también, claramente, como cualquier taller, va a ser enriquecido por las experiencias y por los saberes de cada uno de los participantes. La idea es que sea dividido en estos bloques para que sea bien amena la presentación, con un pequeño corte entre los primeros bloques y los últimos. Bueno, por acá los dejo, y espero que sea un hermoso encuentro en el que tengamos, y que los pueda ayudar para que estemos más cerca de estos niños, y que acompañemos su mundo tan rico en este tiempo de conformación que es la infancia, y donde nuestro rol va a ser bien crucial para detectar y contener. Gracias.